Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a una de las secciones a debate de esta 26 edición de la Bienal de Cine Científico de Ronda. El tema de hoy es para que estemos todos en familia, porque se trata de la divulgación audiovisual de la ciencia y la tecnología. Yo, como siempre, suelo empezar por una anécdota, y hace un montón de años, uno de los grandes divulgadores del mundo, como es David Attenborough, le preguntaba sobre el papel del divulgador en la sociedad. Y me decía, si hace 15 años yo hubiera aparecido por Piccadilly Circus diciendo que hay que salvar las ballenas, me hubieran detenido. Dice, pero si lo hago ahora también, porque ahora cortaría el tráfico. Y eso es el papel de lo que ha conseguido divulgar, convertirse en un canalizador de opinión y en un líder de opinión. Los documentales, los programas de ciencia nos enseñan la vida, nos acercan la ciencia, nos conectan con el mundo y nos han educado televisivamente hasta el punto de que algunos no llamamos a la tele caja tonta. Pensamos que la tele nos ha ofrecido también muy buenos momentos en este sentido. Una de las personas que nos da parte de esos buenos momentos está sentada a mi izquierda. Manuela Gutiérrez es la directora en general y productora principal de COM4, una de las productoras más dedicadas a la divulgación de la ciencia y actualmente, además, muy directamente con la información del día en la ciencia. Mi experiencia profesional con ella fue durante la Expo del 92 haber rodado la primera producción en alta definición en la que las cámaras de alta definición salieron de un estudio y volaron en un helicóptero, que fue una experiencia muy curiosa. Manuela nos puede contar, una vez que pueda tomar un traguito de agua, lo que es la experiencia y el trabajar hoy día en la producción de material científico. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Según los resultados de la quinta encuesta de percepción social de la ciencia realizada recientemente por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, el interés espontáneo de la población española por la ciencia ha crecido en un 36% desde 2008. Los ciudadanos consideran insuficiente la información recibida sobre ciencia por los medios de comunicación, excepto Internet, donde el 66,8% la considera suficiente. Los científicos son, junto con los médicos, los profesionales más valorados. Creo que estos son datos muy importantes a tener en cuenta quienes nos dedicamos a la divulgación científica. Estoy convencida de que la sensibilidad de la gente respecto a los contenidos de ciencia está aumentando y de que la sociedad va a demandarlos cada vez más. Los científicos están empezando también a comprender que divulgar el conocimiento, además de crearlo, debe formar parte de su profesión. Y los divulgadores de contenidos científicos, por otra parte, estamos deseosos de intensificar nuestra tarea. Podemos y debemos trabajar para divulgar la ciencia que se hace en España con un enfoque que interese a la sociedad contemporánea. Creo que debemos unirnos, divulgadores y científicos, para hacer que nuestras aportaciones como país al mundo de la ciencia podamos disfrutarlas dentro y fuera de España. Las productoras españolas que nos hemos venido dedicando a los documentales de divulgación científica, estamos emitiendo en grandes cadenas internacionales, aunque a veces sea casi un milagro sacar adelante nuestras producciones por el escaso o nulo apoyo que recibimos en España, donde cada día además tenemos menos ventana. Hoy en día el documental español está siendo cada vez más considerado fuera de nuestro país. Cuando COM4 inició en 1999 la primera coproducción con Discovery Channel Estados Unidos, fue un hecho sin precedentes para una compañía americana como Discovery que confiara en una productora española. Este documental, realizado en coproducción con Discovery, que por cierto pasó por alguna edición de esta Bienal, se estrenó simultáneamente en más de 130 países. En ese sentido, nosotros creo que abrimos un camino a otras productoras que vienen después y que están haciendo grandes trabajos, que están teniendo difusión internacional.
La calidad técnica y de contenidos es importante para entrar en estos mercados. En este sentido, nosotros ya habíamos salido a principios de los 90 con el estándar de calidad más alto del mercado. Habíamos comenzado a producir en alta definición y a tener presencia en festivales internacionales en los que competíamos con los grandes, con la BBC, con Discovery, con National Geographic, y eso contribuyó a que consiguiéramos visibilidad en las parrillas de canales extranjeros. Hoy la tecnología está al alcance de casi cualquiera, pero es imprescindible salir con la mejor calidad técnica, con buenas ideas para interesar a las grandes audiencias de todo el mundo. En España es evidente la escasa presencia de contenidos científicos en las parrillas de programación de los medios de comunicación generalista. Ignorando los programadores que el contenido científico contribuye a la obtención de una mayor cultura. Internet no basta, siendo importante es insuficiente, y por otra parte hay medios de comunicación especializados en los que se difunde información científica pero que llega a audiencias reducidas. Desde las administraciones públicas hay que dar un impulso firme a los creadores de cine científico, al trabajo de los científicos y al trabajo de los divulgadores científicos. Las administraciones han de cumplir esa noble función social. Es necesario crear más espacios para estimular la producción y la difusión de cine científico, para la discusión, para el debate, para ver las tendencias actuales de la producción en la realización, para ver el estado actual de la ciencia, los temas que interesan y preocupan a los científicos. España, novena potencia mundial en ciencia, dista mucho de ser novena potencia mundial en difusión de la ciencia que se hace en este país. Hemos de aspirar a convertir España en un lugar de referencia mundial por la calidad de la ciencia que se hace en nuestro país, y en ese sentido los divulgadores científicos somos, yo diría que imprescindibles. Es preciso tener las ideas claras y tener claro el objetivo, ciencia para todos desde la voluntad y con la intención de promover la difusión del conocimiento científico, comunicar los grandes avances, ya sea en el terreno de la biomedicina, de la física, de la astrobiología, mostrar el rostro desconocido de la ciencia, dar visibilidad a los científicos españoles de primera línea internacional que están haciendo trabajos de referencia en España, trabajos realmente innovadores, pero que son absolutamente desconocidos o prácticamente desconocidos tanto dentro como fuera de nuestro país. Vivimos en una época en que la gente cada vez lee menos. Hoy en día se aprende realmente a través de lo que se ve en los canales de comunicación audiovisuales. Si uno se para a pensar, se da cuenta de que la divulgación debe volcarse en el audiovisual. En general, contenidos audiovisuales fiables para llegar a las televisiones, para llegar a Internet, para llegar a las aulas, contenidos que lleguen a la gente, a los jóvenes que tienen que decidir su carrera, o a toda persona que tenga un interés natural por la ciencia. Hay científicos que se proponen traducir en algo tangible el conocimiento adquirido, pero no les es fácil. Necesitan a los divulgadores para trasladar al gran público lo que hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? ¿Para qué? Y el criterio de excelencia con el que lo hacen. Pero faltan ayudas institucionales para acometer esta tarea, para producir, para divulgar la buena ciencia que se está haciendo en España. Una de mis propuestas en este sentido podría ser que cada proyecto de investigación que recibe financiación pública lleve consigo el compromiso de destinar un porcentaje de esa financiación a la comunicación a través del medio audiovisual del proyecto y de los resultados obtenidos. Ese sería un punto de partida para que los productores, para que los divulgadores de cine científico pudiéramos iniciar el camino codo con ese investigador que sabemos que antes o después va a ofrecer resultados que va a interesar conocer a la sociedad. Y esto es todo. Muchas gracias, Manuela. Además, ahí tocabas un tema fundamental, y es que las televisiones generalistas dejan poco hueco, pero además el que dejan es un relleno
muy barato de cubrir con un documental extranjero, con lo cual acabas viendo 30 veces cómo se hizo la presa Hoover, pero nunca has visto cómo se ha atendido el AVE, que luego pasa por la puerta de tu casa. Otra forma de utilizar la comunicación audiovisual para aumentar el conocimiento de la ciencia es hacerlo prácticamente de encargo y cubrir las necesidades de tus propios centros de investigación, de tus propios docentes o de tus propios investigadores. Esa es una de las líneas fundamentales de trabajo que sigue, por ejemplo, Javier Ramírez, director del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga. Cuéntanos cómo trabajáis. Sí. Buenas tardes. Relatar la experiencia del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga supone para mí una gran satisfacción hoy, y es un lugar en el que entiendo que quizás haya una cierta comprensión sobre la actividad que desarrollamos. Nuestro centro cumple este curso académico 25 años. En estos 25 años el centro se ha dedicado a producir materiales audiovisuales de apoyo a la docencia y a la investigación. Pero si nos remontamos al año 1985, el inicio de este centro universitario, la experiencia era muy distinta. Yo pensaba entonces que era enormemente interesante apoyar la exposición oral que se hace desde la cátedra, apoyar también los textos con un soporte audiovisual, complementar estas dos tradiciones centenarias en el ámbito universitario con una nueva tecnología, con técnicas nuevas que permitieran visualizar aquello que contaban los profesores y que relataban los libros. En aquel pensamiento estaba bastante solo. Es decir, lo pensaba yo y algunos más de mi ámbito, y probablemente foros como este donde aquello se podía entender. No era algo que la universidad tuviera especial interés en considerar. Sin embargo, y hablo de la universidad en abstracto, ¿no? Sin embargo, hoy, al cabo de ese tiempo, la cosa ha cambiado radicalmente. Yo sigo pensando lo mismo, pero hay más gente que piensa así. Es decir, hay muchos, ya somos muchos, los que entendemos que el soporte audiovisual, ese conocimiento a través del cine, de la videografía, de aquello que se hace, de aquel contenido científico que se desarrolla en el ámbito universitario, es importante. También es verdad que han cambiado las tecnologías radicalmente. Y ya no es una cuestión de quiénes somos los que pensamos y no nos agrupamos, sino que hay un fenómeno, hay una dinámica social que impone un ritmo. Y esto ya es así. Es decir, Internet es una herramienta que obliga, y necesariamente todas las universidades están entrando ahí, que obliga a hacer planteamientos audiovisuales de aquello que se cuece en la cocina universitaria. Nosotros hemos ido también adaptando nuestro estilo, nuestra manera de trabajar a ese ámbito. Hemos sido pioneros en transmitir en el ámbito universitario, y siempre me refiero a ese ámbito, hemos sido los primeros en España, o por lo menos pioneros, en emitir a través de Internet acontecimientos académicos, congresos, esto mismo que se está haciendo aquí hoy, que se emite luego, pero lo hemos hecho actividades como congresos, cursos, todo este tipo de, digamos, movimiento universitario se empezó a hacer ya hace años, ya hace más de 5 años, y en esto de la tecnología los cambios son muy rápidos, que se viene haciendo desde allí.
En el ámbito de la producción, que es un poco el esquema o el marco de este debate, nosotros digamos que tenemos dos líneas de trabajo bien distintas. Por una parte, aquella producción que es demanda de la propia casa, es decir, la universidad, los profesores universitarios, las actividades que genera el ámbito académico necesitan trasladarse y tener un soporte audiovisual. Ahí entramos nosotros. En ese sentido, pues tenemos una larguísima tradición en vídeo quirúrgico. Eso se explica fácilmente porque es muy difícil meter 300 alumnos dentro de un quirófano. Sin embargo, un sistema que pueda recoger aquí aquello que ocurre allí es muy fácil luego de trasladar a una exposición donde el profesor se apoya en una técnica quirúrgica que explica a sus alumnos. En ese sentido, pues hay producciones del ámbito quirúrgico, de las ciencias sociales, de el mundo de la ciencia y la tecnología, y por otra parte yo diría que ese es como hablamos de producción y distribución, esa distribución se hace a partir de nuestro propio cliente, que es la universidad. Sin embargo, hemos querido también abarcar otro tipo de producción, animar a los profesores universitarios a que ese gran bagaje de conocimiento que está en la casa se divulgue fuera del ámbito universitario. En ese sentido, hemos ido realizando una serie de producciones que, como esta que les muestro en una breve síntesis, que es El lunes de las Navas, hace referencia a la batalla de las Navas de Tolosa, y es un estudio sobre ese acontecimiento histórico, en la idea de producir una serie que hiciera referencia al mundo medieval andalusí. El medievo andaluz tiene unas connotaciones singulares, realmente extraordinarias, en la historia de Europa. Sin embargo, es un mundo absolutamente desconocido desde el punto de vista de la videografía. Absolutamente es un término que empleo intencionadamente porque realmente no se ha contado audiovisualmente el gran bagaje cultural que hay detrás del conocimiento científico que hoy se tiene del periodo andalusí. Y sin embargo, cuando nosotros abordábamos este tema teníamos la intención de crear una serie, como digo, de una serie de capítulos que nos contara todos los 800 años de historia arábigo-andaluza. El inicio fue esta película que les digo, El lunes de las Navas, y en ese sentido nosotros estábamos desnudos frente a la producción habitual, porque no conocíamos el mercado, no sabíamos eso de qué iba, y la verdad es que fue una experiencia un tanto extraña, pero muy motivadora, porque esta primera película histórica fue repartida con dos revistas, una que hicieron un monográfico especial para acompañar la película, una de tirada nacional que se llama La aventura de la historia y otra de la comunidad andaluza que se llama Andalucía en la historia. Eso nos hizo pensar que había un interés especial por este tipo de documento y nos animó a hacer la segunda película, que es el periodo final, versa sobre el periodo final del califato cordobés. Y tiene un protagonista que es la figura histórica de Almanzor. Esa película, pues prácticamente no la ha visto nadie.
Ustedes están viendo una secuencia porque no tuvo la suerte de la otra y no entra dentro de los circuitos del mercado. Ahora estamos en un tercer proyecto sobre la figura de doña Berenguela de Castilla, que es la madre, como ustedes saben, de Alfonso III el Santo. Bueno, pues estamos en el proyecto. Yo creo que difícilmente podremos abordarlo, porque no es un proyecto que se demande desde la universidad, sino que es, de alguna manera, algo que la universidad quiere trasladar fuera. Es decir, los puentes entre la producción de conocimiento que se hace en la universidad y la sociedad no son lo suficientemente sólidos, no están ni siquiera trazados como para que este paso de estos materiales se puedan hacer. Y estoy totalmente de acuerdo con Manuela de por qué falta, yo no sé la causa, pero sí sé que falta apoyo institucional para que haya una línea que permita incidir en este tipo de productos científicos, culturales y que trasladan el conocimiento de unos pocos que se dedican toda su vida a ese trabajo al ámbito social. En este sentido, pues decir que esa es nuestra experiencia en la producción y en la distribución, que como digo, realmente queda mermada por esa falta de conexión entre lo que hacemos. Yo no sé si eso depende del planteamiento universitario, por el contrario, es que no hay interés por parte de la sociedad de contar con este tipo de cosas que ya digo, que aún siendo modestas, se están haciendo. Ahora también estamos trabajando mucho en el tema, como decía, de la medicina, porque se están haciendo importantes avances en nuestra universidad, en la Universidad de Málaga, en el ámbito de la medicina. Por ejemplo, se ha patentado el primer robot quirúrgico y se ha hecho en nuestra universidad. Estas imágenes que ven pues son de ese proceso de experimentación. Se queda, de hecho, en el ámbito universitario y se traslada a otras universidades, pero como Esteban decía al principio, el AVE pasa por delante de tu casa y nadie sabe cómo ha ocurrido. Pues nosotros en Andalucía, en la Universidad de Málaga, se ha patentado el primer robot quirúrgico que es comandado por la voz, que interviene a un paciente con el mínimo riesgo y no se conoce. Realmente no hay la posibilidad de trasladar esa experiencia. Y por último, hablando ya del ahora qué hacemos, pues también en la universidad, en nuestro centro, tenemos una especial preocupación por algo que nos parece decisivo y fundamental, que es la recuperación, restauración en su caso, de aquellos materiales en soporte magnético o en soporte químico para que no se pierdan. Son materiales perecederos. En nuestro centro tenemos más de medio millón de imágenes fotográficas, muchas de ellas originales en soporte cristal, negativos en soporte cristal. Son materiales que tienen en algún caso 100 años. Esos se van a perder. Entonces hay que plantear un proceso de digitalización de esas imágenes. Igual nos ocurre con todos los materiales que se han ido haciendo a lo largo de muchos años en cinta videográfica o en cinta química en cine. Lo que nosotros hemos producido lo estamos digitalizando, pero entendemos que también conviene abrir una línea de sensibilización en la idea de que los demás, aquellos otros que tienen, y hay materiales realmente preciosos y de un enorme valor, que aquellos otros que tienen ese tipo de materiales puedan recurrir a instituciones como la nuestra que les permita, de alguna manera, pues tener la posibilidad de conservarlo.
Y eso es un poco, en muy breve resumen, el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Me gustaría cerrar tu intervención contando una anécdota. Una anécdota no, una historia muy curiosa que me encontré cuando estaba buscando documentación sobre lo que hacíais, y es una de las líneas de trabajo en la que habéis colaborado, que es el aportar toda la parte gráfica a un estudio espectacular que hacen técnicos y investigadores de la Universidad de Málaga sobre Shakespeare, donde se han juntado todas las obras, no de Shakespeare, además, sino todas aquellas donde se cita a Shakespeare, películas hechas donde se cita a Shakespeare, pero anuncios de televisión donde Uma Thurman le vende un Alfa Romeo. O sea que todo eso está incluido en una base de datos gigantesca donde la parte audiovisual también juega su papel. Y la utilización del audiovisual para la enseñanza de la medicina es una de las bases, precisamente por una de las razones que decía Javier, por la dificultad de acceder a un quirófano donde no se opera por gracia ni se opera para enseñar solo, sino que hay un enfermo allí, ¿no? El mayor experto probablemente que tenemos en Europa sobre cine médico, sobre cine quirúrgico y sobre la utilización de esas películas para la docencia y como mediateca está sentado a mi derecha, es el belga Pierre Jamard, cuyo currículum no les voy a contar porque no nos daría tiempo a nada. Adelante, Pierre. Disculpe mi castellano, no hablo bien castellano clásico, pero importante. Agradezco mucho a los organizadores de la Bienal de Cine Científico para su invitación a esta sección a debate. ¿Lo coge o no coge? Sí, bueno, perfecto. Normal. Sí. Me gusta España y me gustan los españoles. Entonces, trabajo como... el formato, sí, bueno. 4x3. Trabajo como realizador de películas médicas para el Centro Hospitalario Universitario de Lieja, en Bélgica. Este trabajo consiste en producir películas para los profesores de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, que lo utilizan para sus cursos a los alumnos o para hacer conferencias a congresos. Ya que efectuó este trabajo desde hace 32 años, me fue posible observar diferentes evoluciones. A partir de esta experiencia profesional, mi visión de la situación es la siguiente. Desde hace 30 años, los recursos audiovisuales para la realización al nivel institucional de films científicos médicos tienen mayor calidad técnica y estos recursos son también menos costosos. A pesar de todo, paradójicamente, la curva de la calidad técnica de este tipo de realizaciones, hablo al nivel institucional, no es una recta, sino una meseta. Curioso, ¿no? Un ejemplo. Un grupo de alumnos de enfermeras del norte de Argentina se decide de hacer una película cuyo tema es la prevención en el consumo y adicción a las drogas en los niños y adolescentes. No tienen mucho material y utilizan sus teléfonos celulares para grabar. Para el montaje, edición, un programa gratis telecargado vía Internet.
Hasta aquí espectaculares las nuevas tecnologías. Pero el resultado final es decepcionante. Ángulo de las tomas de vistas banal, inestabilidad de las imágenes, sonido casi inaudible, duración de los planos muy larga, monólogos de los interventores frente a la cámara muy lentos sin ilustraciones, edición con abuso de efectos especiales, etc. Qué pena. Un tema interesante, alumnos motivados, material de rodaje y filmación muy accesible, pero el resultado es una película sin atractivo. Mi propia explicación de esta paradoja es una accesibilidad demasiado grande a la fabricación de imágenes y de sonidos también, combinada a una falta de formación, algunas veces de información, sobre la manera de utilizar estas herramientas de producción audiovisual. Personalmente, pienso que una de las soluciones de esta situación de los alumnos de enfermeras, tanto como todos los otros médicos, profesores, etc., consiste en organizar talleres para encuadrar esta categoría de iniciativa, antes de la realización y después de la realización. Antes de la realización, una pequeña formación preliminar al rodaje con la enseñanza de reglas básicas de captación de imágenes y también trucos y astucias, sin olvidar la captación del sonido. Habrán observado ustedes que el sonido siempre es el pariente pobre de esta categoría de producción. Además, consejos y consignas para el montaje-edición. Y se debe también facilitar los intercambios de ideas sobre los guiones. Después de la realización, una evaluación personalizada del vídeo, durante la cual se permite debatir con todos los participantes, haciendo críticas constructivas, poniendo el acento sobre los puntos fuertes, cualidades, y los puntos débiles a mejorar de la vídeo en cuestión. Aquí hay una ficha de evaluación de una asociación que se llama la WAMF, la World Association of Medical and Health Films. Es para evaluar las películas, la referencia de la película, y hay 3 categorías para la evaluación: los aspectos científicos, con 4 niveles para apuntar, sin puntos, pero insatisfaisant, bon, très bon, ou bien moyen. Aspecto didáctico y aspecto técnico. Es para la evaluación. Importante, comentarios para consejo por los alumnos, puntos fuertes y puntos débiles. Escribo un texto para consejo a los alumnos. Y si hay un certamen, un concurso, en conclusión, no premiar eventualmente o premiar absolutamente.
y opcional la identificación del miembro del jurado. Ahora, si tenemos tiempo, ¿sí? ¿Tenemos? Permitidme de hablar de otra de mis actividades, es el de trabajar con un grupo interdisciplinario de expertos para evaluar películas en el campo de la educación para la salud, para ayudar una institución pública de nuestro país a la adquisición de los medios que componen su colección. Esta institución se llama Médiathèque de la Communauté Française de Belgique. Vamos a ver. El objetivo de esta colección es de promover la salud a través de los soportes audiovisuales. Ahora tiene más de 400 títulos, cada uno acompañado de una ficha pedagógica. Esta biblioteca pública es una herramienta para la información y la prevención destinada al público en general. Aquí hay un breve PowerPoint para abordar la divulgación audiovisual de la ciencia en el campo de la educación para la salud a través del sistema propio de nuestra MCFB. Sus procesos de distribución y de difusión, sus audiencias y usuarios, sus archivos y catálogos disponibles. Después del debate, tengo un poco de documentación para las personas interesadas. Es el nombre de la mediateca, que es la abreviación MCFB. Es un servicio público. ASBL es Asociación Sin Lucrativo. ¿Sí? Ahora, importante, hay centro de préstamo, pero tenemos también buses para la difusión de los medios en los pueblos de Bélgica, de la parte francófona de Bélgica. En las 8 colecciones temáticas es la educación para la salud, educación al deporte, a la naturaleza, medio ambiente, vamos a hablar un poquito de la colección de educación para la salud. Tengo ficha pedagógica aquí sobre la documentación, después la mesa redonda. Hay muchos temas que son Hay una posibilidad de consultar cada tema. Para seleccionar las películas, tenemos un comité pluridisciplinario con una persona, un médico o una enfermera, un otro por la parte pedagógica y la tercera persona para la parte técnica de la película, y una representante de la mediateca para las adquisiciones. Y un poco de publicidad.
y un sitio internet para consultar. Ahora, la prueba que soy realmente enamorado de España es... Magnífico. Voilà. Gracias para su atención. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias. Bien, y vamos a cerrar la intervención de ponentes con el profesor Cebrián, compañero en Televisión Española durante muchos años, doctor en filología, pero sobre todo uno de los grandes estudiosos de la comunicación y del lenguaje de la comunicación. Es presidente de la Asociación de Investigadores en Comunicación del Estado español, vicepresidente de la Asociación para la Comunicación Empresarial y además, en este momento también, presidente de la Asociación Española de Cine Científico. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, como presidente de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, quisiera indicarles un par de cuestiones para situar un poco el contexto y luego me adentraré ya en un planteamiento más global de la divulgación audiovisual de la ciencia y la tecnología. La ASECID nació el año 1966, impulsada por un conjunto de investigadores que se dedicaban a la vez a hacer producciones de cine. Posteriormente se ha ido ampliando y hoy día digamos que integra tanto a investigadores como a productoras, profesores, investigadores y personas que se dedican también a la divulgación audiovisual de la ciencia. Por lo tanto, es una situación bastante compleja en la que creemos que estén integrados todas aquellas personas que están involucradas dentro del proceso de la divulgación, de la producción y de la divulgación audiovisual. Trabajamos en unión de otras muchas instituciones, como el Consejo de Investigaciones Científicas, con la FECID, la Fundación de la Ciencia y Tecnología, con el Instituto Cervantes, con la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales y con otras asociaciones más y, por supuesto, también con el certamen de cine científico ya desde hace varios años. Y mantenemos también una videoteca sumamente amplia en la que se va recogiendo producciones bien de las productoras que están asociadas, bien de donaciones o incluso de algunos de los grandes festivales de cine que ha habido en España. En total estamos en estos momentos con más de 3.000 producciones dentro de nuestros archivos y que estamos intentando ponerlos también al servicio público a través del proceso de digitalización y puesta también en la web gracias a los apoyos que nos está dando la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Como pueden apreciar, este es un tema sumamente complejo. Hemos tenido ya la intervención para ver el punto de vista de las productoras, el punto de vista de una universidad o el punto de vista también de uno de los ámbitos de la producción aplicado al campo de la medicina. Hablar de la divulgación audiovisual de la ciencia y de la tecnología es referirse a un conjunto de términos que están abarcando unos conceptos sumamente amplios y complejos. Por lo tanto, desde una visión global e integradora, voy a intentar aclarar un poco este planteamiento para que vean, de alguna manera, este gran desarrollo. En principio concibo la divulgación como una expansión del conocimiento entre los propios científicos y desde los científicos hacia las personas de cualquier índole que tenga interés o que se le pueda suscitar interés. Y en este caso podemos hablar de toda la sociedad interesada por los planteamientos científicos y que aunque aparentemente puede ser que no tenga ningún interés, en cuanto a uno le despiertan ese interés por alguna motivación personal, quién no tiene que pasar por quirófanos, como hemos indicado, o quién no tiene que pasar por un hospital, inmediatamente en cuanto a uno le empiezan a explicar y le aclaran todos los términos. El problema que tenemos siempre cuando tenemos algún familiar enfermo o uno mismo está enfermo es preguntar a los doctores que le aclaren a uno qué es lo que quiere decir con sus palabras, no solamente con lo que escriben, sino también qué quieren decir con sus palabras porque no les entendemos. Lo que están haciendo es una función de divulgación
a las personas que sin tener conocimientos, sin embargo, estamos implicados en la necesidad de tener ese conocimiento. Por lo tanto, la divulgación no quiere decir que haya ninguna reducción del conocimiento, ningún intento de rebajar las exigencias científicas y tecnológicas, sino es una cuestión de lenguaje, de comunicación, de saber transmitir a los demás el conocimiento que uno tiene para que los demás puedan sacar un provecho personal o aplicarlo a su propio entorno. Según esto, podríamos desarrollar tres grandes ámbitos de esta divulgación y que a veces pues, no siempre se tienen en cuenta y, sobre todo, pues, quienes estamos trabajando en el campo audiovisual pensamos que solamente es el audiovisual científico, el documental tradicional. Bien, quisiera resaltar que uno de los grandes campos es precisamente el de la enseñanza, tanto de la enseñanza superior como de la enseñanza secundaria y enseñanzas primarias. Al final, lo que estamos intentando es dar a conocer lo que los investigadores han ido desarrollando a lo largo de la historia o los actuales, el transmitírselo a esas personas que quieren conocer algo para dedicarse ellos también a la investigación o para dedicarse luego a otro tipo de campos. No siempre son los propios científicos quienes enseñan este conocimiento, sino que son profesores, pueden ser profesores universitarios, yo mismo, por no ir más lejos, tengo que enseñar también lo que es el cambio tecnológico, pero no soy ingeniero, no soy un tecnólogo, no soy un experto en tecnología dura y pura, sino simplemente alguien que se interesa por esas aportaciones de los investigadores de la tecnología para aplicarlo al ámbito del periodismo audiovisual. Yo suelo decir siempre que donde ellos terminan es donde empiezo yo. Por lo tanto, no hay superposición, sino beneficiarse de lo que los investigadores están haciendo. A su vez, ese profesor, que aunque no sea del campo de la ciencia que tiene que explicar o del campo de la tecnología que tiene que explicar, sin embargo, tiene que transmitírselo. Digamos, es un experto, es un conocedor a fondo de ese tema y en algunas ocasiones se convierten, no tanto como el propio investigador, pero sí en un máximo experto sobre esa materia y por eso pues, está dedicándose también a la enseñanza para podérselo transmitir a los demás. Se requiere, eso que se indicaba aquí anteriormente, aspectos didácticos, lo que se requiere es tener un dominio de la didáctica para saberlo enseñar a las personas que carecen de esos conocimientos. Un segundo campo importante al que nos hacemos referencia en general es precisamente el del documental científico audiovisual. Son producciones unitarias o seriadas, pero siempre con una gran coherencia, con selección de contenidos, con estructuración adecuada de contenidos al lenguaje que está empleando, como es el lenguaje audiovisual. No hay que confundir un documental audiovisual con un artículo razonado. Digamos que una cuestión es la comunicación escrita y otra es la comunicación audiovisual, con dos lógicas totalmente distintas, una la lógica gramatical, la lógica de la escritura y otra la lógica del impacto de imágenes y de sonidos, la lógica audiovisual, y en consecuencia son dos ámbitos totalmente distintos. Aquí tenemos que referirnos ahora solamente a lo que es ese documental audiovisual científico. Como tal documental tiene que ser respetuoso con las exigencias científicas y tecnológicas. No puede empezar a divulgar sin base científica alguna, sino que tiene que partir de esos conocimientos. La función de ese documental es plasmar en imágenes y en sonidos el conocimiento para que aquellas personas que no lo conocen puedan conseguirlo y, por lo tanto, asimilar esa transmisión que le están haciendo. Un tercer campo de gran importancia y que a veces también solemos dejarlo de lado cuando hablamos desde el ámbito de los documentales, de las productoras, es el ámbito del periodismo audiovisual científico. Se habla mucho del periodismo científico, pero en general cuando ustedes vean algo sobre periodismo científico, en general se van a encontrar siempre con cuestiones referidas al periódico, a los libros, a artículos, etcétera. Siempre a la dimensión escrita, pero escasamente a la dimensión audiovisual. Y creo que va siendo hora también de que vayamos reforzando toda esta idea y este planteamiento y que vayamos haciendo también pues, publicaciones, investigaciones sobre este gran ámbito. Por cierto, quiero anunciarles que la propia ASECIC
va a difundir un par de libros de manera inmediata. Uno creo que lo vamos a poder difundir incluso dentro de este certamen, elaborado por un científico médico y que es también vicepresidente de la ASECIC, Isidro Valladares, que no ha podido venir por razones personales, pero sí vamos a poder disfrutar de la divulgación que él hace de un libro sobre el campo del audiovisual científico. Y otro también que fue el pionero y el creador de la asociación, López Zúñiga, a quien, pasados los primeros 100 años, pasados los 100 años desde su nacimiento, que se cumplió el año pasado, vamos a sacar ahora una edición recopilando toda su producción, documentación, biografía, con diversos puntos de vista sobre su compleja aportación al campo del cine científico. Por lo tanto, es otro compromiso que tenemos también en divulgar con investigación y divulgarlo también con las propias imágenes. De hecho, en una de las secciones que hay dentro de este certamen está dedicado a la investigación, es decir, que sean los propios investigadores que puedan divulgar su trabajo como una forma de observar los procesos científicos, los procesos de investigación para poderlos transmitir. En general, solemos resaltar más los resultados científicos, pero también nos interesa conocer cuál es el proceso para haber llegado a ese resultado. Bueno, pues en esa sección realmente lo que se está es pidiendo que nos informen de cómo consiguen elaborar esos resultados para llegar a darnos esas aportaciones. Hablamos también, no solamente de divulgación, sino que hablamos también de divulgación audiovisual, es decir, el audiovisual en su doble sentido. Por una parte, el audiovisual como mera justaposición de audio y de vídeo, y que da origen a todo el ámbito de la divulgación de audio, como puede ser todo el campo radiofónico. Acabo de volver ahora de la Bienal Internacional de Radio que se celebra en México y he tenido oportunidad de escuchar cantidad de programas dedicados a divulgación científica en radio, algo que en España pues carecemos lamentablemente, y salvo algún programa de manera muy excepcional en la radio pública apenas hay programas de divulgación científica, y sin embargo pues uno observa cómo en América Latina hay cantidad de programas dedicados al ámbito de la divulgación científica en la radio. Por otra parte, estaríamos en el campo visual, y en particular con la fotografía. Ya se ha mencionado aquí también la fotografía científica, que tiene toda una larguísima historia y que nos da luego esos reportajes en los suplementos dominicales o en cualquier artículo bien ilustrado con las fotografías, y que uno se queda realmente impactado de observar la calidad de esas imágenes y el mundo que nos descubre, el mundo que no podemos observar con nuestra propia vista, sino que tiene que ser pues mediante determinadas tecnologías que sean capaces de crear esa espectacularidad que tiene lo oculto, que tiene lo secreto, para hacerlo conocer a todos los demás, ¿no? Y, en segundo lugar, el audiovisual de forma totalmente integrada, el que denomino plenamente audiovisual y que da origen al cine, a la televisión, al vídeo y cualquiera de los derivados de estos campos, donde haya una plena integración de imágenes, de sonidos. Las imágenes por sí solas no podrían apenas funcionar, los sonidos por sí solos tampoco, sino que tiene que haber esa plena integración y, por supuesto, integrando también la escritura. Y es donde llegaremos a ese documental audiovisual científico pleno y con un gran desarrollo y gran expansión. Sin embargo, en la situación actual no podemos ya quedarnos con esto. Hay que dar un paso más y acudir a todo lo que nos están aportando las nuevas tecnologías, y en particular lo que podríamos concentrar en torno al concepto de multimedia. Fíjense que, aunque hablamos de la Asociación de Cine Científico, no he hablado de medios científicos, sino que lo que hemos hecho ha sido saltar del planteamiento de medios al planteamiento de códigos. Y creo que estamos en la línea correcta. Incluso esta mesa se ha titulado la divulgación audiovisual. No hablamos de un soporte, porque los soportes están cambiando tanto que estaríamos modificando también la propia denominación de la asociación o de otros planteamientos, pues con esta asociación. Últimamente hemos incluido el término imagen precisamente para poder abarcar un campo mucho más amplio. Pero quiero insistir en que hoy día todo esto tenemos que orientarlo ya hacia el ámbito del multimedia. Hay algunos, incluso el diccionario de la Real Academia, que definen el multimedia como toda comunicación basada en imagen, sonido y escritura. Creo que ha sido una de las peores definiciones que ha dado la Real Academia del concepto multimedia, y es porque se confunde lo que es un sistema de expresión, como es la imagen y el sonido, como un medio.
No creo que podemos considerar la imagen como un medio, podemos hablar de la fotografía como medio, de la televisión como medio, del cine como medio, etcétera, pero no de la imagen, no de la escritura, no del sonido por sí solo, sino que son sistemas expresivos. Por lo tanto, el concepto de multimedia tiene que ser algo más que el audiovisual, porque esto es lo que integra el audiovisual. Para mí el multimedia hace referencia a tres elementos importantísimos, como es la capacidad de navegación, de búsquedas que uno puede hacer por cualquier documento audiovisual, la capacidad de enlaces, de hipertextualidad o hipermedialidad, esa capacidad de interrelacionar unos conceptos, unas ideas, unas imágenes, unos sonidos, es decir, todo el planteamiento audiovisual con otros. Y, en definitiva, la interactividad, esa capacidad que el usuario tiene para poderse aproximar a cualquier documento, bien por un índice alfabético, bien por temas, bien por cualquier otra vía, y dialogar bien con la información, bien con el propio impulsor de esa información, o hablar, como está ocurriendo hoy día en las redes sociales, hablar entre los demás miembros de la sociedad civil para poder desarrollar determinados conocimientos. Por lo tanto, digamos que este campo creo que es el que sí nos puede interesar también como ampliación del audiovisual. Y cuando hablamos de multimedia hay que referirse tanto a los soportes fijos. Anteriormente Javier Ramírez, y yo le conocí hace ya muchos años, cuando era pionero haciendo vídeo interactivo desde la Universidad de Málaga, allá por los comienzos de los años 90. Y que, por cierto, recuerdo que en una ocasión pues le dimos también uno de los grandes premios que se concedía en aquellos momentos, la Muestra Nacional de Cine Empresarial e Institucional, a una gran enciclopedia interactiva de Andalucía, hecha con producción y con una gran interactividad que tenía en aquellos momentos. Parece que la interactividad se acaba de inventar hoy, pero llevamos ya más de 20 años hablando de producción interactiva y de comunicación interactiva. Lo que pasa es que a veces pues, la historia se olvida, lamentablemente, y se vuelve a repetir. Y parece que la interactividad ha llegado ahora con Internet. Pues no, hay que decir que esta experiencia estaba mucho más desarrollada, y también tengo que decir, en beneficio de aquel vídeo o video wall interactivo que se hacían, que no se ha conseguido todavía superar lo que se hacía en aquellos momentos, la calidad, la capacidad de imágenes, la capacidad de interactividad, de navegaciones y de usos que podía hacer el usuario. Lamentablemente, los costos, la crisis del año 93, 94, 95, pues dejó abandonado esa parte de producción audiovisual y se dedicó más ya a trabajar con imagen informática, con elementos ya de imagen de dinámica, etcétera, pero que no ha conseguido realmente integrar. Menos mal que hoy día, pues ya con la expansión del ancho de banda en Internet, sí estamos llegando a esa nueva situación, y espero que en el futuro vaya más por esa vía de una producción auténticamente audiovisual y auténticamente multimedia para poder desarrollar todo este proceso. Esta divulgación audiovisual y multimedia tiene que estar sujeta a lo que es el campo en el que tiene que trabajar, que es el campo científico y tecnológico. Y en este sentido, pues tendríamos que profundizar qué entendemos por ciencia, hablar de la filosofía de la ciencia, las clasificaciones de las ciencias y desde todos los puntos de vista que queramos hacer todo ese tipo de clasificaciones, pero yo en este caso no quiero que se designe solamente como científico aquello que se hace en el campo de la medicina, de la física, de la química, de las históricas ciencias de la naturaleza, sino que hoy día hay cantidad de ciencias y que hoy día se puede hacer un documental audiovisual pues sobre un escritor, sobre la forma de vida de una sociedad. Tenemos el cine etnográfico, el cine antropológico, es decir, hay cantidad de variedades que se pueden desarrollar. Por lo tanto, hay que abrir el abanico a todo lo que sea realmente científico, que tenga la rigurosidad, las exigencias, la metodología científica correspondiente, lo mismo que en el ámbito de la tecnología, donde también no hay que hablar solamente del aparato, sino toda la investigación, todos los procesos que hay detrás de ese resultado final, que puede ser un aparato, y que es donde están trabajando los ingenieros o investigadores de la ingeniería, etcétera, para desarrollar ambos campos. En suma, no veo tampoco demasiada oposición entre ciencia y tecnología, sino que comparten muchos de los elementos, aunque a veces los resultados pues puedan ser diferentes. Pero hoy día no nos queda más remedio que trabajar ya con un planteamiento interdisciplinario donde tenemos que estar todos, tanto investigadores como divulgadores, tecnólogos, etcétera. En esta situación hay que insistir también en esta complejidad de la ciencia, pero sobre todo la rigurosidad que tiene que tener. Las ciencias en general tienen siempre su propio lenguaje,
son creadoras de un lenguaje específico para poder denominar realidades nuevas, realidades que se descubren y hay que darle un nombre. Bueno, es una terminología, pero también quiero insistir que en el campo audiovisual existe también el audiovisual específico, como pueden ser imágenes plenamente científicas. Pues hay muchas imágenes que para poderlas registrar hay que utilizar otros términos, otros equipos, como puede ser pues todo el desarrollo de la tecnología empleada en la medicina o en otros sectores con maquinaria, pues desde un TAC hasta cualquier ámbito que nos pueda dar, desde con sensores, radiografías, etcétera, que nos van dando unas imágenes científicas. Bueno, digamos que lo que hay que buscar es siempre qué es lo que representa, qué es lo que plasma esa imagen desde el punto de vista científico. Y seguir esa línea. No se trata de ir a buscar imágenes puramente comparativas o metafóricas, sino que hay que designar la realidad tal como esa realidad se produce y tal como se presenta, para ser también adecuados a las exigencias científicas y tecnológicas. Creo que este es un planteamiento que tampoco debe olvidarse, lo mismo que está haciendo en otros ámbitos. Y finalmente quisiera insistir en lo que es esta divulgación según algunas variantes, y que tal vez sea también otro de los grandes elementos que nos llevan a especificar más cuál o cómo debe ser esa divulgación audiovisual y multimedia. Entre estos campos, por supuesto, en primer lugar, destacaría el público al que queremos dirigirnos. Y aquí hay una gama amplísima. Puede haber producciones de científicos para científicos. Un científico que registra una investigación o un proceso de investigación para llevarlo a un congreso, y que puede ser exclusivamente con imágenes. Incluso, pues, también otra de las personas que han estado muy involucradas dentro de nuestra asociación, Eugenio Tutor, que era un profesor de la Universidad de Zaragoza, que ya falleció hace unos años, y tenía una clínica veterinaria para curar y hacer operaciones quirúrgicas a animales pequeños. Bueno, pues lo que hacía era registrar ese proceso de las operaciones con imágenes y llevarlas luego a los alumnos al aula para explicarles cómo hacían las operaciones, cómo hacían las intervenciones. Por lo tanto, es también otra función que tiene, bien para ese nivel superior de enseñanza superior, o bien para el trabajo de científicos del mismo campo, o bien de campos diferentes. Cuando hay que explicarlo a otro científico de un campo distinto, porque hay que explicárselo, qué mejor que tener unas imágenes para que lo pueda ver, o recoger cuál ha sido el proceso que se ha seguido recogido en imágenes para que lo pueda entender. Por supuesto, está también la divulgación para públicos más generales, y ahí sí que tendríamos que establecer todo el ámbito de lo que son las fuentes, y como fuente principal pues estarían las instituciones, los propios investigadores, que esa información se la pasan a los directores de comunicación de esa institución para que ese director de comunicación se la transmita luego a los medios de comunicación o a las personas que pueden estar interesadas. Estaríamos, por tanto, con esa fuente que denominamos y fuentes primarias, que son precisamente los propios investigadores, los tecnólogos, fuentes secundarias, directores de comunicación, o bien directamente ya a los investigadores, a los periodistas o a los divulgadores, si es que realmente ese investigador pues lo transmite ya directamente. Y hoy día hay una fuente ya muy directa, como es Internet, donde hoy día el propio investigador puede tener su propia web para poderlo difundir a quien quiera, tanto a los demás científicos como al público en general o a cualquier otro medio. Por lo tanto, también en este campo está modificándose enormemente toda la situación. Y, por supuesto, habría que referirse también pues, a todo lo que es el ámbito de la divulgación a públicos, bien en unos casos que pueden estar directa o indirectamente interesados, y a otros públicos que no tienen ningún interés, pero a los que se les puede despertar el gran interés. De hecho, hoy día pues podemos pensar en todos esos documentales que se están pasando por televisión, como bueno, pues a veces hay personas que no tienen ninguna aproximación al ámbito científico, pero que al ver el comportamiento de los animales, ver el comportamiento del mar o comportamiento de cualquier otro ámbito científico, pues les embelesa, les atrae y se pasan pues media hora viendo ese documental y obteniendo unos conocimientos o ver otras realidades que no hubiera tenido nunca oportunidad, y por supuesto que probablemente nunca iba a leerlo en un artículo porque iba a resultar muy difícil. De ahí esa función de llegar con el audiovisual hasta los públicos que no tienen ni siquiera un conocimiento científico, ni siquiera se aproximan al ámbito de la ciencia, pero que hay que motivarlos para que lo puedan obtener. Otro de los grandes ámbitos sería también el de la divulgación por los medios, y aquí sí que tenemos una extensión enorme.
hemos hablado con frecuencia de los sistemas de distribución, tanto de las fotografías como del cine, del vídeo, que tienen sus propias redes de distribución, pero hoy día hay que saltar ya a los medios masivos. Dentro de los medios masivos ha habido un cambio brusquísimo durante estos 10 últimos años. Desde los medios tradicionales, prensa, radio, televisión y cine, hemos pasado al ámbito de los cibermedios, todo el desarrollo y el traslado de los medios tradicionales al ámbito de Internet, más la creación de los medios nativos de Internet, y en estos momentos estamos dando el salto a la telefonía móvil, a los medios móviles, donde la ciencia también tiene que buscar su canalización para llegar a esos públicos que tanto están empleando ya la telefonía móvil. Dentro de esto, por supuesto, hay enormes variedades. En el campo de los medios tradicionales de la televisión ya no podemos referirnos a la televisión generalista, sino a esa televisión temática que tiene capacidad para crear ya no un programa dedicado a la ciencia, sino un canal, 2 o 4 o 5 canales de divulgación de la ciencia, como podemos disfrutar ya en la actualidad. O si hablamos de Internet, ya no podemos referirnos solamente al traslado de los medios tradicionales, ni siquiera a los medios nativos, sino incluso a todo ese ámbito. Bueno, algunos hablan de post-Internet, pero creo que están dentro de Internet, que serían ya desarrollos como el ámbito de los blogs y sobre todo de las redes sociales que se están desarrollando en la actualidad, y que, bueno, pues hay también blogs científicos, hay blogs de transmisión de conocimiento, etcétera. La cuestión está en llegar a el mayor número posible de personas que pueden estar interesadas, o darle la facilidad para que puedan acceder y que los puedan ver. Creo que hay también las videotecas, filmotecas, etcétera, tienen un campo importantísimo en cuanto que tienen una vía de difusión extraordinaria para llegar a toda la sociedad a través de estas redes, e incluso con la construcción de redes sociales propias. Y hay también otro planteamiento que sería según la concepción o estructura de los contenidos, y ahí sí que estamos ya en esa exigencia de qué contenido seleccionar dentro de cada ámbito científico o dentro de cada punto científico determinado, qué es lo que seleccionamos, cómo lo organizamos, cómo lo estructuramos, para que lleve una lógica, una claridad suficiente para que cualquier persona pueda entenderlo. Y finalmente, y con ello termino, tendríamos que referirnos también a los modelos de comunicación que tenemos que encontrar. No solamente ya es la narrativa, todo lo que es el lenguaje, lo que son los géneros, tanto el género documental como los géneros periodísticos audiovisuales, sino también pues la narrativa, todas las estructuras, y que nos llevaría realmente a esos ámbitos de modelos de comunicación. Hemos trabajado con unos modelos de comunicación generalmente unidireccionales, todo el cine, la televisión, radio, etcétera, o el vídeo, y hemos pasado a estos otros modelos ya interactivos, modelos en los cuales cambia radicalmente todo el sistema de difusión para dejar también una parte importantísima al usuario, tan importante que incluso el usuario hoy día se convierte también en productor. De ahí esa denominación que habrán oído algunas veces del prosumidor, de esta... Bueno, Jean Cloutier, un investigador canadiense hace años ya, que habló del EMIREC, de ser persona que puede ser receptor y a la vez es emisor, y cada vez más estos procesos de comunicación tienden a esa situación de ser prosumidores, en el cual el usuario emisor o usuario receptor, que se convierte en emisor y en receptor simultáneamente, o puede ejercer ambas funciones a la vez. Por tanto, estos modelos también nos llevan a otros desarrollos importantes. Este modelo de unidireccional, hoy día vemos como ya en Internet son modelos que se van fragmentando, y cuando uno quiere ver ya un documental, pues le dan ya las opciones de un documental de media hora, que puede haber ya una escena, que puede haber otra, empezar por el final o empezar por mitad, que puede ir eligiendo los fragmentos o los puntos que pueda considerar. Tal vez estemos llegando ya a una divulgación fragmentada de la ciencia, pero es que tal como está comportándose hoy día cualquier miembro de nuestra sociedad, lo está haciendo así. Es decir, está acudiendo a la información por fragmentos para luego unirlo él si es que quiere, o asociarlo como quiera, pero ya no es tanto ese sistema unidireccional que le doy ya todo elaborado, sino que ahora es el propio usuario quien a su vez puede buscar, puede interaccionar, puede interactuar, puede buscar otro tipo de relaciones, de vinculaciones, y en definitiva ser también él mismo el que pueda ejercer
su producción social de la ciencia, en cuanto que desarrolla también un conocimiento propio específico de que ese es el mundo de la ciencia. Por lo tanto, quiero concluir con esa conexión que se está produciendo hoy día entre los investigadores y los propios usuarios, o los que anteriormente consideramos como destinatarios, y que hoy día pueden formular preguntas, pueden formular cuestiones, pueden formular problemas a los propios investigadores para que puedan también buscar las soluciones correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano Cebrián. A mí me gustaría abrir el debate pues aprovechando también una experiencia profesional de muchos años en la divulgación, y uno tiene la sensación de que en nuestras televisiones, más que escasez de documentales, lo que ha habido siempre es una tremenda escasez de la pequeña información, de las noticias científicas medianamente elaboradas. Mi experiencia personal en la última etapa era hacer un programa sin cámaras y sin nada, pero cada día llegaba un boletín de Associated Press con noticias de ciencia. Las grandes cadenas tienen departamentos con ciencia. Nosotros no emitimos hacia afuera la ciencia que hacemos. ¿Creéis que la situación es mejorable en ese sentido? Debe mejorarse. Debe ser mejorable. Necesario. También oí en una ocasión decir que España era el país donde primero se habían utilizado los medios audiovisuales en la escuela. Cuando el maestro decía, oyes lo que te digo, ves este palo, que también es una de las fórmulas. Sí, pero el problema de la difusión al exterior es claro, es decir, yo creo que lo apuntaba un poco ciertamente la realización de un producto audiovisual, es decir, de un documental, es un proceso laborioso y costoso, además, donde justamente por esa falta de apoyo institucional, aquí los productores lo tenemos francamente difícil. Es decir, por ir a un ejemplo al que me he referido, la producción Marte en la Tierra, realizada en coproducción con 4 Discovery Channel, con 4 no recibió apoyo institucional alguno. Es decir, fue una producción en la que Discovery aportó una financiación, un porcentaje, y con 4 aportó el resto, a riesgo y ventura, sin tener el menor apoyo institucional. No solamente eso, sino además incluso incurriendo en costes de pagar a los científicos que intervenían, etcétera, ¿no? Entonces, claro que efectivamente es muy difícil exportar producción audiovisual científica de esta manera, porque si nos situamos frente al productor inglés, al productor americano, al productor francés, al productor belga, por contra, ellos parten primero y para empezar con el apoyo de su propia televisión pública, y luego seguramente van a tener detrás una serie de ministerios, varios ministerios, dependiendo del tema que se trate. Eso en España es francamente difícil, y aquí se da la circunstancia de que temas que entiendo que sería importantísimo comunicarlos dentro y fuera, es decir, investigaciones de excelencia que se están realizando aquí ahora mismo, bueno, pues hay quien estamos deseando poder entrar en ellos y poder abordarlo, porque realmente hay trabajos que son verdaderamente apasionantes, revolucionarios. Y ahí no podría jugar un papel fundamental la coproducción con las universidades. Con los que, por otra parte, digamos, estamos haciendo marca España Ciencia. El papel de las universidades ahí podría incrementarse. Y esa visión, lamentablemente, en este país no se ha tenido. Y ahí es donde yo trataba de incidir justamente. Es decir, realizar este tipo de producciones tiene un coste muy elevado. Y requiere periodos de desarrollo largos. Bien, esos costes de producción solo es posible amortizarlos cuando estamos pensando en una difusión interna y externa. Es decir, son productos que han de tener un largo recorrido.
En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos documentales en emisión en 100 y pico países. Son proyectos que son muchos menos de los que quisiéramos que fueran, porque esos proyectos salen adelante sin tener financiación por parte de ninguna institución, por parte de una televisión pública. Esos proyectos salen adelante financiándolos a riesgo y ventura a partir de, digamos, venta de otras producciones realizadas anteriormente. Es decir, lanzas una producción, esa producción tiene un recorrido por los mercados internacionales y ese retorno, que es un retorno que viene, digamos, paulatinamente, es el que te puede permitir abordar una nueva producción. Esto no es el procedimiento, está claro. Quiero decir, cuando realmente estás trabajando al servicio de la ciencia. Y por volver a hacer referencia a este documental, por ejemplo, la NASA tuvo conocimiento del escenario de Río Tinto por nuestro documental. Es decir, antes de ese habíamos realizado un primer documental que se distribuyó internacionalmente también. Entonces, cuando la NASA vio por primera vez imágenes de ese escenario, pensaron que efectivamente ese era un escenario marciano, absolutamente, y que había que trabajar ahí y que había que investigar ahí. Pero eso lo tuvo que descubrir una productora pequeña, que no somos la BBC, arriesgando nosotros la financiación, es decir, arriesgando el coste de la producción. Y luego sí, se estrenó en 130 países, ha tenido muchísimos premios, en muchísimos festivales, ha tenido un recorrido larguísimo, se emitió posteriormente en muchos otros países más y sigue rodando por ahí, en ciclos que organiza el Cervantes, por ejemplo, de documentales, paquetes de documentales científicos realizados en España, pero eso está ahí gracias a la voluntad y al esfuerzo de una empresa privada que decidió un día dedicarse a la divulgación de la ciencia y que está embarcada en ese barco cuando, digamos, el común de las productoras en realidad funcionan con otros criterios y es la de, digamos, hacer negocio. De ahí que, evidentemente, este es un campo que no esté demasiado atendido por parte de las productoras. Es mucho más sencillo trabajar en otros terrenos, como puede ser la televisión de consumo, que están llegando todos los días a nuestros hogares. Entonces, ahí es donde iba mi intervención, en el sentido de que es necesario que haya una toma de conciencia por parte de las instituciones, de que realmente tenemos talentos extraordinarios aquí dentro, que debemos explotar dentro y fuera, y, digamos, tomar una actitud de apoyo a quien tiene la capacidad de mover esas iniciativas y, además, que demuestra con su trayectoria que ha sido capaz de hacerlo llegar a cualquier región del planeta y ahí están, ¿no? Ahí es donde yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una labor importantísima. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que somos deficitarios en mostrar lo que hacemos. Hay un recurso para mostrarlo que es el audiovisual y eso no se hace. Entonces es necesario insistir en aplicaciones que den respuesta a ese problema, porque yo creo que científicamente no estamos tan mal como arroja nuestro mercado audiovisual. No, que va, claro. Entonces, todos los esfuerzos para intentar ablandar esa conciencia que vive de espaldas a este tema es absolutamente oportuna, teniendo en cuenta además que no se quiere aquello que no se conoce. Es decir, que sucede también que como hay un déficit en producción audiovisual científica, pues también no llega esa producción a la inmensa mayoría de las personas, con lo cual, ¿cómo pueden demandar? Que muchas veces se achaca eso, dice,
es que la gente no pide esto. ¿Cómo lo va a pedir si no lo conoce? Claro. Ahí quería ir yo. Es decir, yo creo que lo que hay es una falta de base porque no hay suficiente información científica. Yo pienso que el documental, el gran audiovisual, es una escala superior. El que no hay interés, los que seguimos la televisión sabemos que no es verdad. La demostración está en la información del tiempo de la 1, ¿verdad? ¿Por dónde ves el tiempo hoy? Sale Mónica y te va a explicar lo que son las isobaras, el por qué hace este viento, todo. ¿Qué es eso? Es ciencia. Está explicando meteorología. Los grandes medios es una pantalla que hace unos efectos, no tiene gran cosa. Pero resulta que ese tema tú lo conoces porque el tiempo te afecta todos los días. Eso no se hace en el resto del telediario. No se trata de que haya programas de ciencia, por supuesto, pero mi sensación es de que debe haber más noticias de ciencia. Es decir, antes de poder hacer el gran documental sobre Fuster, tengo que saber quién es, y tengo que saber cómo funciona un corazón, y tengo que saber cuándo se hizo un trasplante de corazón. Y hace muchos años la sociedad sabía quién era Barnard mucho más que hoy. Y hemos visto aquí ejemplos de películas como las de Zúñiga y como tal, que eran obra pedagógica de ministerios para explicar cómo se sembraba. Es decir, era el vehículo que entonces el cine asombraba, había que ir a ver un medio nuevo y se iba a eso. Hoy sería el equivalente de utilizar una pantalla táctil de Microsoft que hicieras lo que quisieras, ¿no? Pero yo creo que se ha perdido la información y si no hay información difícilmente va a haber ganas de profundizar más, ¿no? Sí, yo quería insistir un poco en esa línea que me parece sumamente importante porque fíjate, estamos hablando mucho también del documental, pero creo que hay esa parte de la divulgación científica a través del periodismo audiovisual. Y ahí las universidades, no son muchas las que lamentablemente tienen equipos de producción para poder hacer documentales, pues se dedican a hacer documentales, pero apenas dan información de noticias, de lo que es una noticia audiovisual, lo que es un reportaje, lo que son entrevistas con científicos, para poderlos divulgar. Creo que los gabinetes de comunicación de empresas, de instituciones, tienen un papel importantísimo que jugar. Lo que ocurre es que en general vienen siempre con una mentalidad de periodismo escrito y no dan el salto a una mentalidad de periodismo audiovisual. Y no se dan cuenta que una noticia que puede tener de gran interés, pero una noticia escrita llega a una redacción de televisión o de radio, pues generalmente, si no es muy trascendental, se soslaya, porque va sin imágenes, va sin sonidos. Yo creo que es una labor importante y que para el ámbito de la divulgación audiovisual hay que insistir también en esa línea de lo que es el periodismo. Digamos que el documental pues va a recoger por los elementos trascendentales más allá de lo fugaz de una noticia, pero sí existe el periodismo que esté trabajando con lo que son los hechos fugaces, es decir, de hoy, que el reportaje de hoy ya no vale para mañana porque ha quedado totalmente obsoleto. Pero ahí sí, y no solamente dejar que sea el canal de televisión o la emisora de radio quienes vayan a buscar la ciencia, sino que desde aquellas instituciones que quieren que se conozca el trabajo que están haciendo, que tienen que adecuarse a esas exigencias de los medios audiovisuales. Y por lo tanto, producir también pues, las noticias o reportajes o entrevistas y en lugar de enviar las notas escritas, enviar las notas audiovisuales. ¿Querían intervenir? Sí. Sin ánimo de querer desviar el tema y teniendo la razón desde el punto de vista de Manuela de las productoras, yo creo que hay que contar que no todo es tan negro. Sí es verdad que para las productoras independientes que necesitan vivir de una producción directa en televisión, yo creo que hay otro tipo de gente y otro tipo de temas. Tú planteabas, Esteban, al principio el trabajo de las universidades. Realmente hay otros trabajos científicos, de contar ciencia, que se pueden hacer desde las instituciones públicas, no se pueden hacer. Yo tengo la oportunidad de hacer un trabajo en el que son 3 años de investigación que lo hemos podido hacer porque los técnicos estábamos allí dentro del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Una productora no podría haber estado 3 años siguiendo ese trabajo porque el coste había sido completamente disparatado. Yo he tenido la suerte de estar hace una semana en Matalascañas en una reunión en un curso de formación que hacía la propia asociación de cine científico, en la cual grandes y pequeños se juntaban a compartir. Es una reunión que parte además de hace 3 años del propio Festival de Cine de Ronda, donde hay mucha gente pequeña en las universidades y pequeños que están tratando de hacer otro producto
que no es comercial tampoco, porque si no es comercial lo de los grandes, lo de los pequeños no es comercial. Yo creo que la historia es en buscar también otras vías donde poder mostrar esos trabajos. Yo creo que hay cosas que se están haciendo. La asociación tenemos experiencia con el propio Instituto Cervantes, que ha dicho Mariano, con la Fundación Ciencia y Tecnología estamos haciendo llegar directamente los documentales científicos a los profesores y a los alumnos. Y tú planteabas también al principio, Esteban, que qué pasaba con las noticias. Bueno, pues de la manera que puede y como se puede y con el presupuesto que hay, desde el SINDEFECIT se está intentando hacer eso y poner en manos de los periodistas la documentación. Es verdad que tenemos los presupuestos que tenemos en España, es verdad que no dedicamos el presupuesto que hay, pero yo creo que se está haciendo un intento incluso de hacer ahora vídeo reportajes gratis para los periodistas. Tenían que ser muchísimos más, tenía que ser muchísimo más el apoyo a las grandes productoras para hacer esos documentales que tampoco pueden hacer los pequeños, es que no es competencia. Lo digo desde la experiencia de conocer un poco cómo está el mercado y habiendo trabajado en un servicio audiovisual en una institución pública. Yo creo que no son competencia, es verdad que el documental científico español está a un nivel muy bueno, se están haciendo cosas muy buenas, hay gente muy preparada y a veces es muy difícil sacar una producción. Lo hemos intentado con temas que eran clarísimos que había que hacer y no se han podido hacer porque no ha habido financiación para los grandes, pero eso se les queda grande a los pequeños. Yo creo que la historia está en tal... Sí, a veces sí, porque no se puede hacer. Yo creo que... No, lo que quiero decir es que no son competencia los trabajos que se puede hacer desde la institución pública y hay que financiar. De hecho, por eso este festival, desde hace 2 ediciones, tiene un premio de investigación que pretende precisamente que sean las universidades y los científicos quien presenten los trabajos. Tenemos la prueba en los finalistas de este año, que hay trabajos directos hechos por los científicos que están a concurso. Yo creo que no está todo tan mal, está mal. Ha estado peor. Estamos hablando concretamente del documental. Es cierto que se está haciendo un trabajo en el tema de noticias, se está haciendo un trabajo, yo creo que muy importante desde la FECIT, y de esto algo sabemos de lo que se está haciendo, y evidentemente eso está ahí. Estamos hablando, digamos, de otro tipo de producción que es el documental, donde evidentemente ahí sí hay un déficit importante. En el otro campo, pues estamos avanzando. Mi deseo sería que los temas más interesantes, es decir, las noticias más interesantes que se generan, pudieran entrar en los circuitos internacionales. Es decir, que en el exterior se sepa que aquí se produce ciencia de excelencia, que a veces no se sabe porque no hay un material que entre en esos circuitos, vía agencias yo creo que eso es importante y necesario también. Yo creo que no hay una política que busque eso. Esa es mi queja. Es decir, si hubiera una política que buscara eso... Se van dando pasos. Bueno, pero tampoco las películas que hemos visto aquí de los años 30 están rodadas en 35 milímetros ni en todao. Es decir, hoy los medios se han abaratado muchísimo frente al cine. Eso está claro. Hoy prácticamente ninguna universidad española deja de tener un departamento de imagen. ¿Estamos de acuerdo? El CSIC tiene un departamento de imagen que rueda, pero que rueda trocitos. Dices, ¿por qué eso no se puede coordinar para que haya reportajes sobre un tema rodados por los departamentos de imagen de las universidades y recogidos en un sitio que los puedas canalizar hacia afuera, hacia las televisiones locales, hacia las televisiones generalistas, hacia donde sea? Si estás hablando de costes cero, o sea, forma parte de las prácticas de esos sitios, forma parte del trabajo habitual de esos sitios. A mí que me cuente un parque tecnológico, puedo hacer un documental maravilloso o puedo mandar un equipo de filmación que me cuente, aquí lo que hacemos es esto. Esa es lo que yo he hecho en falta en este país, más que el gran documental, que ahí tienes el problema de que si no tienes una salida internacional, independientemente de que te ayuden en la producción, ya en la producción tienes que buscar un tema que interese fuera. Sí, pero es que a ver los hilos, ¿no? Sí. Es decir, el problema no es el tema que interesa fuera. Esos temas están y están a montones, ¿no? Yo creo que es cierto que se están haciendo cosas. Es cierto también que podíamos estar peor, pero bien no estamos. Eso entiendo que hay que analizar y reconocer como problema
lo que es un problema, si no, no somos capaces de darle solución. Y el problema existe. Decía Mariano que a la altura del año 93, y esa es también mi percepción, ahí hay un conflicto. Yo que he vivido esto desde hace muchos años, hay un momento en España en que la tendencia es a eso que nosotros decimos que conviene que haya, pero a la altura del año 93 aquello pega un quiebro y ese registro que podíamos decir de evolución se para. Y desde entonces estamos dando muchos bandazos. Y evidentemente hay iniciativas importantísimas, pero muchas veces son iniciativas singulares. Y de lo que se trata es de salir un poquito de la singularidad, entiendo yo, y se trata fundamentalmente de que ese esfuerzo tan tremendo que se hace para llegar a conseguir algo no sea tal, porque realmente el coste para llegar a hacer un producto es enorme, y es un coste no económico, sino un coste del esfuerzo que hay que hacer para llegar hasta ahí. Esfuerzo en cuanto a medios, porque los medios tenían que estar más a disposición y no lo están. Esfuerzo en cuanto a capacidad de producción, porque una producción para ir, como decías, al Coto Doñana, pues hace falta instalarse allí, hay que estar allí, donde haya que ir, aquello necesita un dinero. Esos dineros son escasísimos. Entonces yo creo que sí conviene ir planteando la necesidad de dar un giro, y un giro notable, a la situación actual. ¿Alguna pregunta? Yo creo que esa encuesta realizada recientemente por la FECIT deja claro la demanda de productos de ciencia que se está produciendo, y yo creo que es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad la de satisfacer esa demanda. Y ahí es donde, bueno, pues creo que... Intervenimos todos. Intervenimos todos. Esa es la cuestión. Bueno, esto es para Pierre. Decías que en la Mediateca teníais como 3.000 títulos. ¿Solo de educación para la salud? No, para la educación para la salud, más o menos 400 títulos. Pero hay otros campos de interés. Hay 8 colecciones. ¿Sí? He visto que había varios campos, pero era solo, como ponía 3.000, si solo era para educación para la salud. O sea, son para la Mediateca tiene 3.000 títulos. Y toda la Mediateca, 300.000 medias, pero hay DVD, hay discos, hay CD-ROM interactivo, hay disco para aprender los idiomas, pero no utilizo. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Falta el de español? Sí. No creo, ¿eh? Bien, pues como conclusión yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de la divulgación, en la importancia de la educación a través de la divulgación, y uno tiene ejemplos personales por los que disiente en esta mesa, como con los costes de producción, y es que yo creo que poco más se puede haber hecho en este país por la educación sanitaria de lo que hizo Más Vale Prevenir. Y era un programa que costaba en pesetas 135.000. Por supuesto que aquello se podía mejorar a nivel de producción muchísimo más y hacer una producción, pero si la misión fundamental es educar y enseñar, también se pueden bajar no solo los costes, sino la producción como tal, mientras el mensaje esté ayudado y esté coayudado por la imagen. Esta es, yo creo que la conclusión que podemos sacar, la importancia que cada día más va a tener los medios audiovisuales, la dificultad que va a suponer para su
producción, la atomización de medios, porque también es lógico que tenga que haber una rentabilidad, pero también se abren caminos a que algún día los verdaderos científicos se conviertan a su vez en divulgadores de verdad, y a partir de ahí esas tecnologías de fácil acceso, fácil coste y todas estas cosas ayudarán a mejorar la formación científica de la sociedad. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y a los ponentes, como digo todos los días, muchas gracias por estar aquí y por su trabajo de todos los días. Gracias.